Buenos días. Hoy, como exposición de la unidad 3 de la materia de arquitectura de computadoras, tenemos el tema de selección de componentes para ensamble de equipo. Esta exposición va a ser dirigida por una servidora, Natalia Carelli Cobos Jaimes, inscrita actualmente en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Cerro Azul. Y el maestro que imparte esta materia es el facilitador Garizurieta Castillo Oscar Alberto. Y comenzamos con el tema que es un chipset. Un chipset aquí nos dice que se trata de un componente esencial que se encuentra alojado en la motherboard de nuestra PC, pero puede que no conozcamos por completo cómo funciona el chipset de una computadora y cuál es la importancia de este pequeño componente en el funcionamiento de nuestro equipo. Bueno, básicamente un chipset es el nombre que se le da a un conjunto de chips o circuitos integrados utilizando en la placa madre y cuya función es realizar diversas funciones de hardware como control de los buses, control y acceso a la memoria, control a la interfaz de entrada y de salida, al timer, control de las señales de interrupción, IRQ y DMA, entre otras. Esto en pocas palabras para hacerlo un poco más comprensible. El chipset ocuparía el lugar del corazón de la computadora, ya que su función principal es la de recorrer la información y enviarla a alguna parte correspondiente para que la ejecución de la tarea solicitada sea realizada satisfactoriamente. Bueno, ¿cuál es la función del chipset? Dicho de la forma un poco más técnica, el chipset se encarga de entablar la conexión correcta entre la placa madre y diversos componentes esenciales para la PC, como lo es el procesador, las placas de video, las de memoria RAM y ROM, entre otras. Por ese motivo, la existencia del chipset es fundamental para que nuestra computadora funcione, ya que es la encargada de enviar las órdenes entre la motherboard y el procesador para que ambas componentes puedan lograr trabajar con armonía. Los chipsets de la PC. En las primeras PC se utilizaban varios chips para crear todos los circuitos necesarios para hacerla funcionar de forma adecuada, y estos estaban dispersos en diversos puntos de la placa. A medida que la tecnología fue avanzando, los circuitos pasaron a ser integrados en solo algunos chips. En este sentido, los comienzos del uso del término chipset, cuando se utilizaban las antiguas computadoras Commodore 64 y Atari de 8 bits, la motherboard disponía de un solo chip que había sido diseñado exclusivamente para dicha plataforma, por lo que no ofrecía un soporte adecuado para otros componentes. Como siguiente tema tenemos los tipos de chipset. Actualmente existen dos tipos de chipset, los que son denominados North Bridge y los South Bridge, que estos no solo caracterizan por estar ubicados en dos extremos opuestos de la motherboard, sino que además se encargan de realizar diferentes tareas. El North Bridge o puente norte se encuentra conectado directamente al procesador y su función es el acceso a las memorias y a los bus AGP y PCI y la comunicación con el South Bridge. Bueno, el chipset North Bridge, también llamado puente norte, es el encargado de interconectar el microprocesador y la memoria RAM, controlando todas las tareas del acceso entre estos elementos y los puertos PCI y AGP. Al mismo tiempo, el North Bridge mantiene una conexión permanente con el South Bridge. Chipset South Bridge, conocido también como puente sur, se encarga de comunicar el procesador con todos los periféricos conectados al equipo. Asimismo, su función también reside en controlar los diversos dispositivos que se hallan asociados a la motherboard, como los puertos USB, interfaces de entrada y salida, unidades ópticas, discos rígidos y un largo proceso. La importancia de los chipsets en la PC. A pesar de la vital importancia que poseen los chipsets de la motherboard en el correcto funcionamiento de la PC, lo cierto es que durante los años ha sido uno de los elementos menos destacados cuanto a la realidad. El chipset suele determinar las características de muchos de los modelos de placas madres que se comercializan en el mercado actual.
Los chipsets más usados, no solo Intel fabrica los chipsets de alta calidad, también existen fabricantes como Nvidia, Silicon Integrated System, AMD, ATI Technologies y VIA Technologies, que son muy conocidas por ofrecer chipsets muy confiables, seguros y de gran rendimiento. Como siguiente tema de exposición en este video tenemos técnicas de direccionamiento de memoria y puertos de entrada y salida. Técnicas de direccionamiento de memoria. La memoria da acceso aleatorio RAM, es la memoria principal de una computadora. Las aplicaciones son cargadas y ejecutadas en la memoria RAM. Los modos de direccionamiento asignan memoria RAM en porciones que pueden ser referenciadas individualmente para que la unidad central de procesamiento o CPU pueda determinar qué ubicación de la memoria está siendo utilizada por una instrucción de la máquina. Las técnicas de direccionamiento de puertos de entrada y salida. Direccionamiento de puerto de entrada-salida mapeado en memoria. Debido a que el diseño de la PC solo soporta 512 direcciones de puertos en el bus del sistema y porque se usan un gran número de estas direcciones, intercala diseños con requerimientos de una gran cantidad de puertos de entrada y salida que son difíciles de implementar. A continuación se va a describir que una técnica para aumentar el número máximo de direcciones de puertos disponibles en la PC. La PC normalmente usa direccionamiento mapeado de entrada y salida, pero nada en el diseño prohíbe el uso de direccionamiento de puertos de entrada y salida mapeando en memoria. A continuación tenemos dispositivo de entrada y salida en un equipo de cómputo. Los dispositivos de entrada. Para empezar, son periféricos de entrada los que permiten introducir datos externos a la computadora para su posterior tratamiento por parte del CPU. Estos datos pueden provenir de distintas fuentes, siendo la principal un ser humano. Los periféricos de entrada más habituales serían un teclado, un ratón o un mouse, una cámara web, un micrófono, un escáner de código de barras y pues en este caso un lápiz óptico también puede ser un dispositivo de entrada. Como dispositivos de salida tenemos que los periféricos de salida son los que reciben la información procesada por la CPU y la reproducen de modo que sea perceptible por el usuario. Algunos ejemplos de esto serían un monitor, una tarjeta de sonido, una impresora, un altavoz, un fax y eso sería todo por la presentación de hoy.